Viernes, 21 de junio de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-9040. Tipo, aislada. Competencia para conocer de la demanda en la que se reclama el pago de facturas derivadas de un contrato de obra pública. Corresponde a los tribunales de justicia administrativa. Hechos. Una persona jurídica colectiva demandó en la vía oral mercantil de una alcaldía de la Ciudad de México el pago de facturas derivadas de un contrato de obra pública. La persona juzgadora estimó carecer de competencia por razón de materia, al considerar que debía conocer el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que desechó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer de la demanda en la que se reclama el pago de facturas derivadas de un contrato de obra pública celebrado entre un ente de la administración pública y un particular, corresponde a los tribunales de justicia administrativa. Justificación. En la sentencia que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2A/J 14/2018, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, por lo que deben analizarse en su conjunto, de ahí que comparten la naturaleza del contrato que las contiene. Señaló que si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio, los plazos, la forma y el lugar de pago, estas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte. Por tanto, cuando se demanda de una entidad pública el pago de facturas derivadas de un contrato de obra pública, esa cuestión debe dilucidarse en un juicio de naturaleza administrativa, sin que sea óbice que aquellas puedan tener la calidad de documentos mercantiles, pues también se emiten con motivo de contratos administrativos y, al derivar el deber de pago de esa fuente de obligación y no directamente de las facturas, es que no pueden considerarse únicamente documentos mercantiles. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 5. Registro digital, 202-9044. Tipo, aislada. Condominio. No es una persona moral o jurídica colectiva, sino una modalidad de la propiedad, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. La persona quejosa promovió amparo indirecto contra la falta de llamamiento a una tercería excluyente de dominio, pues sostuvo que al tener la calidad de condómina y estar sujeta a la obligación de pago de cuotas, la decisión tomada en esta afecta su patrimonio, ya que el condominio no es una persona moral. La persona juzgadora sobreseyó en el juicio al estimar que no resentía ningún agravio personal y directo en su esfera de derechos, porque el acto reclamado estaba dirigido al condominio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el condominio no es una persona moral o jurídica colectiva, sino una modalidad de la propiedad. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 3, 7, 29, 33, 37 y 47 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Se concluye que el condominio es una modalidad de la propiedad que permite a cada condómino usar, disfrutar y disponer de su propiedad exclusiva, así como utilizar y compartir áreas de uso y propiedad común, asumiendo condiciones que les permiten satisfacer sus necesidades, sin detrimento de su propiedad exclusiva, con las limitaciones que imponen las leyes, su escritura constitutiva y su reglamento, en el entendido de que ello no implica que carezca de representación jurídica pues, de acuerdo con los preceptos citados, la tiene a través del conjunto de condóminos al constituirse en Asamblea General, la que como órgano máximo toma las decisiones de los asuntos de interés propio y común de estos, representación que ejerce a través de sus diferentes órganos, entre los que se encuentran el administrador, que puede ser un condómino o una persona física o moral a quien se le llamará administrador profesional y el comité de vigilancia que evalúa y dictamina el desempeño del administrador. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 5. Registro digital, 202-9047. Tipo, aislada. Contrato de usufructo. No puede revocarse por voluntad de quien lo otorgó, legislación del Estado de Sonora. Hechos. Se demandó en la vía sumaria civil la acción de nulidad de un contrato de arrendamiento. El juez de primera instancia dictó sentencia y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas.
En apelación se revocó la resolución y se ordenó reponer el procedimiento para llamar a juicio como demandado al padre de la persona actora, suscriptor del contrato de arrendamiento. El juez de origen dictó nuevamente sentencia en la que declaró improcedente la acción y absolvió a las demandadas, lo que originó una nueva apelación en la que el Tribunal de Alzada modificó la resolución de primera instancia, únicamente por lo que hace al análisis del segundo elemento de la acción, relativo a que el contrato de arrendamiento se celebró sin la autorización de la persona propietaria del bien inmueble, y, por ende, ordenó la entrega de las rentas consignadas al padre de la actora. En amparo directo, la quejosa reclamó que el tribunal responsable interpretó indebidamente el acto jurídico que celebró con su padre, pues no se trataba de un usufructo, sino de una autorización vitalicia para la renta de varios inmuebles, además de que cuando ejerció la acción de nulidad de contrato aquel ya no tenía valor porque lo revocó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el contrato de usufructo no puede revocarse por voluntad de quien lo otorgó. Justificación. El Código Civil para el Estado de Sonora establece la forma de terminación de cada uno de los actos jurídicos que en ellos se establecen, y en relación con el usufructo señala expresamente las diversas hipótesis para su extinción, artículo 1208, a saber, por 1. Muerte del usufructuario. 2. Vencimiento del plazo por el cual se constituyó. 3. Cumplimiento de la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de este derecho. 4. La reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. 5. Prescripción negativa conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales. 6. Renuncia expresa del usufructuario. 7. Pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo. 8. Cesación del derecho del que se constituyó el usufructo, cuando teniendo un dominio revocable llega el caso de la revocación. Y 9. No dar fianza al usufructuario a título gratuito, si el dueño no le ha eximido de esa obligación. En ese sentido, en atención a que dentro de las hipótesis referidas no se encuentra la voluntad de quien otorgó el usufructo como causa de extinción, por ejemplo, por así convenir a sus intereses, es que no puede considerarse que sea un supuesto para darlo por terminado, sino que está supeditada a que se actualice alguno de los supuestos del citado artículo 1208. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 202-9048. Tipo, aislada. Contrato de usufructo. Su naturaleza deriva de las obligaciones y derechos recíprocos que las partes estipulan en el acuerdo de voluntades y no de la denominación que le otorguen a este. Legislación del Estado de Sonora. Hechos. Se demandó en la vía sumaria civil la acción de nulidad de un contrato de arrendamiento. El juez de primera instancia dictó sentencia y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas. En apelación se revocó la resolución y se ordenó reponer el procedimiento para llamar a juicio como demandado al padre de la persona actora, suscriptor del contrato de arrendamiento. El juez de origen dictó nuevamente sentencia en la que declaró improcedente la acción y absolvió a las demandadas, lo que originó una nueva apelación en la que el Tribunal de Alzada modificó la resolución de primera instancia, únicamente por lo que hace al análisis del segundo elemento de la acción, relativo a que el contrato de arrendamiento se celebró sin la autorización de la persona propietaria del bien inmueble, y, por ende, ordenó la entrega de las rentas consignadas al padre de la actora. En amparo directo, la quejosa reclamó que el tribunal responsable interpretó indebidamente el acto jurídico que celebró con su padre, pues no se trataba de un usufructo, sino de una autorización vitalicia para la renta de varios inmuebles. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si las partes pactaron obligarse en términos de las principales características del usufructo, esa naturaleza es la que debe otorgarse al contrato, independientemente de cómo lo hayan denominado. Justificación. La naturaleza de los contratos deriva de las obligaciones y derechos recíprocos que las partes estipulen. Conforme al artículo 110 del Código Civil para el Estado de Sonora, cuando los términos de un acto jurídico son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas. Los artículos 1150 a 1218 del mismo ordenamiento establecen las principales características del usufructo. 1. Puede constituirse por ley o por acto jurídico unilateral o plurilateral en favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente. 2. Es un derecho real de cosa ajena, ya que la propiedad pertenece al nudo propietario, pero el usufructuario tiene derecho a su uso sin alterar su forma o sustancia. 3. Puede ser temporal o vitalicio,
pero cuando no se establece duración en el contrato. Es vitalicio. 4. Pueden ser materia de usufructo todo tipo de bienes, dinero, muebles, inmuebles, acciones o participaciones en una sociedad. 5. El usufructuario tiene derecho de disfrute completo sin que se le impongan límites. Y 6. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa o enajenar, arrendar o gravar su derecho de usufructo y tiene derecho a percibir todos los frutos de éste, sean naturales o civiles. Por tanto, cuando las cláusulas de un contrato son claras en evidenciar que las partes se obligaron en términos de las características descritas, debe considerarse que su naturaleza es la de un usufructo, sin que resulte relevante la denominación que le hayan otorgado, pues lo trascendental son los términos en los que quisieron obligarse. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 202-9049. Tipo, aislada. Daños punitivos. Es improcedente decretarlos cuando se reclaman con base en el actuar de una persona diversa al causante del daño moral. Hechos. La persona actora demandó en la vía oral mercantil de una aseguradora, el cumplimiento forzoso de un contrato de seguro, así como la responsabilidad civil por incumplimiento en su faceta de daños punitivos. La persona juzgadora condenó a la aseguradora al pago de daño moral, debido a que se encontraba vigente una póliza de seguro para los usuarios de la carretera federal en donde se suscitó el siniestro causado por un tercero, en el que falleció el menor hijo de la actora, así como al pago de daños punitivos derivado de la actitud que asumió desde que ocurrió el siniestro. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente decretar los daños punitivos cuando se reclaman con base en el actuar de una persona diversa al causante del daño moral. Justificación. Conforme a la doctrina jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los daños punitivos no son una prestación independiente del daño moral que pueda ser analizada aisladamente, sino que constituyen una agravante en la condena de éste. El objetivo de dicha figura es, 1. Imponer al responsable del daño moral una suma adicional como castigo en los casos en que su actuar sea de alto reproche social. 2. Evitar su enriquecimiento injusto. Y 3. Impedir que cometa hechos similares en el futuro, a través de la imposición de sanciones ejemplares que procuren una cultura de responsabilidad en la persona que causó el daño. Para que la condena por daño moral pueda ser agravada o aumentada mediante la figura de daños punitivos, es imprescindible que se acredite en el juicio que el hecho ilícito del que derivó el daño extrapatrimonial fue causado por el demandado del que se reclaman los daños punitivos, ya que estos proceden únicamente en los casos en que la conducta del responsable sea de tan alto reproche social que amerite un aumento en el quantum indemnizatorio, lo que implica que no es jurídicamente posible que el daño moral causado por determinada persona sea agravado por medio de daños punitivos con base en el actuar de otra, ya que cada una de las finalidades u objetivos de esta figura están exclusivamente relacionados con la actitud del causante del hecho ilícito del que derivó el daño moral. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.